galardones, príncipe del Sinor y maestro de cine, del pod y de la cultura como diplomacia. Un aplauso, Luis Alberto, por favor, ¿nos acompañas? Bienvenido. Ese es el abrazo de los cortos malteses. Bien, Luis Alberto, bienvenido, como decía. Tú tienes, entre muchos de tus libros, tienes uno en concreto que se llama Fuertes y Fronteras. Por Fuertes y Fronteras. ¿Te importa que intente desconectar el teléfono? Sí, por favor, es lo primero que hay que hacer al subir al tren. Porque vamos en el vagón del silencio, aunque haya gente en el público que no lo sepa. Sigue hablando, que si no me pongo nervioso y no lo puedo desconectar. Sigue hablando, por favor. Bien, este libro de Por Fuertes y Fronteras, que me gusta mucho, como tú sabes que a mí... 96, sí, que me gustan todos tus libros, pero voy a empezar con él porque en cierto modo es casi una declaración de lo que es la poesía, ¿no? La poesía como fuerte del que uno se refugia, se atrinchera, y fronteras porque la poesía es cruzar la frontera de lo íntimo, cruzar la frontera del deseo, cruzar la frontera de los abismos. No sé si por eso viene el título. Y por San Juan de la Cruz. Y por San Juan de la Cruz. Ni temeré las fieras, ni no sé qué, y pasaré los fuertes y fronteras. Cántico espiritual. ¿Y tú crees que la poesía efectivamente respondería a esa poética de fuerte? Yo creo que sí, que efectivamente la poesía lo que hace es atravesar siempre lugares, digamos, fortificados, difíciles de cruzar por ellos, ¿no? Y creo que los fuertes y las fronteras son algo que no existe para la poesía, lo que es capaz de arrumbar o de asediar cualquier fortaleza y es capaz también de superar el mito de las fronteras. La poesía no tiene fronteras. Muy bonito, efectivamente. De hecho, tenemos un gran poeta nacional en nuestra memoria, que es Garcilaso de la Vega, que muere, ¿no?, intentando asaltar el castillo de Muy en Provenza, efectivamente. Exactamente. 1536. Es un enciclopedia viviente de lo que le preguntemos, nos responde con la fecha. Yo creo que Pere Allín Ferrer y Luis Alberto de Cuenca y Alberto Manguel, que yo asistí a una cena de exquisitez bibliográfica entre Alberto Manguel y Luis Alberto de Cuenca, que teníamos que haberla grabado. Valencia, sí señor. Luis Alberto, ¿los poetas sois los que mejor conocéis el secreto de las palabras? Yo creo que los que menos mal lo desconocemos. Yo creo que el secreto de las palabras se nos niega en términos absolutos. Solo en términos relativos podemos conocerlo, ¿no? Y es bueno que sea así, que quede algún secreto sin revelarse. Y yo creo que el de las palabras es fundamental porque lo que nos diferencia de los demás animales es precisamente el lenguaje articulado, ¿no? Lo más sagrado que tenemos, el lenguaje. A veces podemos distinguir, y creo que es una corriente o una distinción que viene de antiguo y que siempre ha generado controversia, ¿no? La poesía culturalista, que se disfraza un poco de esa armadura del lenguaje, de la metáfora, frente a esa otra poesía que a veces es más una intencionalidad a quemarropa. Tú siempre has viajado de una a otra con mucha comodidad, pero siempre bajándola, descendiéndola a la altura de los mortales, a la altura del público. Bueno, no siempre. Cuando era jovencito, desde los 16 años que empecé a escribir ya en serio, hasta los 20 y tantos, era más bien culturalista, o sea, no podía hacer otra cosa que celebrar mi encuentro con la cultura y eso se notaba mucho en los poemas de aquella época, ¿no? De repente di un giro y lo llamo siempre con lo del tema de la brisa de la calle. Abrí las ventanas de la biblioteca y apareció una brisa muy vivificante y muy grata, que es la que me salvó, diríamos, de sepultarme en el culturalismo durante toda mi vida, ¿no? Pero en cualquier caso, sí es cierto que siempre la cultura de alguna manera impregna mi poesía, pero ya de una manera más elioteana que poundiana, ¿no? En Pound es todo más evidente y en Eliot la cultura está más, digamos, sumida en el discurso interior del poema, ¿no? Y luego una cosa que siempre es una de tus características y que me ha fascinado, tú lo sabes que hemos hablado muchas veces de ello, es esa influencia del pop que hay en tu vida. Tú que eres un hombre pues, entre Calímaco y Shakespeare, príncipe, como te decía, del Sinor. Luego tiene esa influencia potente del niño que sigue vivo en ti, del cómic, del tebeo, del tintín y por supuesto el niño frente a la pantalla de cine, ¿no?
Sin duda, yo creo que eso, nunca he abandonado la idea de querer permanecer en una niñez eterna, aunque evidentemente el cuerpo se desgaste, envejezcas y al final te mueres. Pero en cualquier caso yo creo que prefiero morirme como puer a eternus. Es una idea que me ha fascinado siempre. Escribí un artículo sobre Juan Gil Albert llamándole puer a eternus. Ha habido muchos poetas españoles que no han dejado de ser niños, que tienen una especie de complejo, o tenemos complejo de Peter Pan, que nos ayuda a, digamos, envejecer por fuera, pero que seguir siendo niños por dentro. Yo soy uno de ellos. Sí, sí, yo me sumo a eso. Aparte de la lectura que tú haces en muchos de tus poemas, de la intimidad de lo cotidiano, ¿no? de la vida común, del amor, del paseo, de la ciudad, ¿no? La mirada del flaner que impregna toda tu obra poética, hay otra característica muy tuya, que es esa especie de ironía osforniana, con un humor muy, muy inteligente. ¿Tú crees que esa característica le falta a la poesía en general y los poetas se ponen siempre muy graves? No, yo nunca le diría a ningún poeta cuál es el camino a seguir. Y desde luego, yo creo que los que tenemos la ironía asumida desde dentro y desde siempre, evidentemente tendremos que trabajar con ella porque no sabemos hacer otra cosa, pero no porque sea lo fundamental en poesía, sino porque es parte de nuestro yo, de nuestra manera de sentir y de hacer. Y hay poetas que tienen el sentido de la ironía malísimos y otros buenísimos y otros que no lo tienen, que son buenos y otros malos. No tiene nada que ver. Pero en cualquier caso, en mí la ironía está siendo una obligación contraída con mi propio sistema, diríamos, cromosómico, ¿no? Ahora que has nombrado lo del yo, ¿la poesía es una máscara o es un autorretrato? Es el autorretrato de una máscara. Muy bien, pues casi un titular de prensa, ¿no? ¿Sabes que estamos riendo? Tu genialidad es la que crea esos titulares. Que va, yo soy humilde, jefe de estación, guardagujas, que estoy aquí de paso, los trabajos temporales, ¿no? Que salen hoy día en el mundo de la cultura, por eso me ves vestido de azul. Porque eres un guardagujas de joya escita. Conservada en San Petersburgo, en el Hermitage. Hablando de que estamos en esta estación, por la Estación Azul, de la Poesía Azul, ¿qué ha significado para ti el programa de la Estación Azul, Radio Nacional de España? Pues significa mucho, porque creo que ha sido de una frescura, de una habitabilidad, de un confort, de una comodidad para el oyente verdaderamente pasmosa, ¿no? Y porque ha tenido la suerte de tener un conductor como Ignacio Elguero y un colaborador principal como Javier Lostalé. Con esos dos personajes yo me voy hasta las puertas del infierno. Y luego ya veremos qué pasa después. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, pues a todos los poetas que han pasado por aquí en el día de ayer y los que van a pasar hoy, les he pedido un poema, la lectura de un poema en homenaje precisamente a estos 22 años. Por supuesto que sí. Para mí es un honor el poder dedicarle un poema a la Estación Azul. Un poema que además tiene la anécdota de que el otro día en una entrevista maravillosa que me hizo David Felipe Arranz, pues lo leí en su programa, Cautivos del Mal. Entonces voy a leerlo de nuevo, es uno de mis poemas favoritos, pertenece a mi libro Después del Paraíso. Y además hoy está dedicado a la Estación Azul, pero siempre está dedicado a Alicia por lo que veréis cuando lo lea. Espera un momentito. Espera, yo Gracias. Vamos a buscar en el libro. Vamos a ver. Está aquí. La mujer de las conchas. Le comenté precisamente a David cuando lo leí el otro día en su estudio, que además es un poema que hay que leer muchas veces en España, porque si pasas el charco no puedes leerlo, ¿no? Porque la gente se cree que es otra cosa lo de las conchas, ¿no? Para Alicia, la mujer de las conchas. Buscaba conchas en la playa eterna, con su cansancio a cuestas, con su vida desgastada por las desilusiones, como todas las vidas. Y en su queta, digna de Galahad, iba de blanco para ahuyentar la muerte. Y transportaba un corazón tan puro como el viento que se lleva a las nubes y devuelve su azul al mar. Y recogía conchas de todos los aspectos y tamaños, rotas o intactas, daba igual, con ser conchas bastaba. Su febril tarea
se la ofrecía a un Dios no conocido más que por ella, porque había algo de ritual ascético en aquello que exhalaba un aroma religioso. El caso es que de blanco paseaba por la playa buscando siempre conchas. Agotada y feliz, veía en ellas la alegría del mar, la risa tibia del mar que centellea en su oleaje y nos aleja del dolor. Un mar que no es abismo, sino paraíso perdido en que se bañan las estrellas. Y cuando la mujer volvía a casa con su vestido blanco y el regazo lleno de conchas, todo el mar cabía en el mágico estanque de sus ojos. Precioso. Aprovechamos para darle un beso desde aquí a Alicia Mariño. Qué placer es escuchar siempre a Luis Alberto de Cuenca. También contamos con un actor muy curtido en el mundo del teatro, en el cine y en la televisión, con rostros en multitud de obras. Podemos recordar Grupo 7, La otra mirada o El tiempo entre costura. Y precisamente en contra de las costuras abiertas de la cultura, a la que él denominó la hija pobre de este país en esos momentos prepandemia y pospandemia, donde, aunque afortunadamente haya iniciativas como la de Ignacio Helguero apostando en la Radiotelevisión Española por la cultura, no son, hablábamos esta mañana con David Felipe Arrán, con Antonio Lafarque y con Juan de Dios García, de esas precariedades, de ese momento siempre en el hambre, funambulista del equilibrismo que vive la cultura, aunque yo creo que siempre, en cierto modo, la cultura siempre ha sido ese funambulista entre dos abismos. Pues él tuvo el valor, las agallas de reivindicarlo en público. Y nada más que por ese gesto, aparte de por su trayectoria, para mí Carlos Olaya, con su voz en combate y su defensa de la dignidad de quienes militamos en la cultura, pues yo, en persona, por mí mismo, le doy un doble aplauso y le invito a subir. Carlos, por favor. Lo reivindico porque no es fácil, ¿eh? No es fácil. Vivimos en un país, en una sociedad, por lo general cobarde, tramada muchas veces en grupos, pandillas, y que un hombre a pecho descubierto o una mujer de la cultura, como hizo Carlos en su momento, diga que la cultura necesita ser respetada y poner en valor su dignidad, no es fácil, porque a veces decir la verdad no abre puertas, sino que las cierra. Hoy está con nosotros porque viene a hablarnos de la memoria y de la voz de Carmen Castellote, una niña de la guerra española con frío de nieve rusa y deslumbrado exilio del sol en México, a quien Juan Rejano convocó para la poesía. El Día del Libro de este año, Carlos promovió, junto con el Instituto Cervantes, dirigido por Luis García Montero, que se guardase su legado en la caja 1020. Carlos nos va a hablar de ella, de su semblanza, y le doy la palabra. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias al Ayuntamiento de Puente Genil, a Antonio Roa y a Bruce Springsteen. Sí, habéis oído bien, a Bruce Springsteen. En un pequeño pueblo de la España vaciada, pero lejos de las truchas, cada primer fin de semana de agosto organizan un tributo a Bruce Springsteen y van bandas de toda España. Allí tuve el placer de conocer a Lola y a Mariano. Ellos me hablaron de Puente Genil y dije, bueno, pues si ese es el sitio donde nació Juan Rejano. Y dijeron, este es de los nuestros. Y hablaron Antonio y a partir de ahí me invitasteis a venir. Muchísimas gracias. Y gracias a la lluvia, que ha hecho posible que estés aquí. A la lluvia, es que estoy rodando una serie ahora en Galicia con Campanella, es una gozada trabajar con Juan, y gracias a que ha llovido, pues me he podido escapar aquí, ¿no? En 2019, con motivo de la conmemoración del 80 aniversario de la salida de los republicanos españoles al exilio,
estaba buscando material para preparar un monólogo sobre las poetas del exilio, doblemente castigadas al olvido por su condición de exiliadas, pero sobre todo por su condición de mujeres. Encontré pocas cosas, las de siempre, pero también encontré 3 poemas que me llegaron al alma, pero de verdad os digo que me impactaron de una manera como pocos poemas me habían llegado. Había una pequeña reseña que decía que los había escrito una tal Carmen Castellote, que era de Bilbao, que cuando tenía 5 años, después del bombardeo de Guernica, sus padres deciden enviarla a la Unión Soviética, que se fue allí, que pasó sola allí la Segunda Guerra Mundial en una pequeña aldea en Siberia, Tundrija, que luego, cuando acaba la guerra y los reagrupan en Moscú, se doctora en Historia, se enamora de un joven polaco, tiene un hijo con él y se va a México a reencontrarse con su padre, Ricardo Castellote, que fue el secretario general del Partido Comunista de España en México. Era una persona muy activa en la defensa de los refugiados y muy amigo de Juan Rejano. Ella allí empezó a escribir poesía de mayor precisamente gracias a Juan. Juan fue el que la empujó a escribir poesía, a pesar de que siempre aconsejaba: no tengas prisa por publicar, y menos tu primer libro, porque de ese siempre te arrepentirás. Y, sin embargo, fue quien publicó los primeros poemas de Carmen en el suplemento cultural. Tuve la iniciativa de buscar material de Carmen. Yo quería conocerla a fondo y hablé con muchas personas especialistas en literatura del exilio y no sabían nada de ella. Me fui a la Biblioteca Nacional, tenían un pequeño poemario, Vuelo de nieve al sol, no había nada más. Con aquello, pues, dediqué un poema, una entrada en mi blog para poner aquellos 3 poemas. Y fue como una botella de un náufrago que se lanza y tuvo una buena acogida, porque pocas semanas después me llegó un tuit desde México de un joven que me decía: gracias por haber escrito sobre mi abuela. Como comprenderéis, iba con mi mujer en el metro, me puse a llorar de emoción y le dije: por favor, cuéntame todo lo que recuerdes de ella, sus vivencias, sus anécdotas, lo que sea. Quiero escribir un monólogo sobre ella. Y me dijo: no, mi abuela lo que quiere es que me dé su dirección porque le va a enviar todos sus libros. Y así fue. Recibí un sobre enorme con todos sus pequeños poemarios que estaban dispersos en pequeñas ediciones, la mayoría autoeditadas en los años 80 en México, una carta preciosa, un montón de fotos originales en papel de su época en Rusia, en México, y eran originales. Aquello me llegó al alma. Dije: pero bueno, ¿cómo es posible que me esté regalando este tesoro, ¿no? Y a partir de ahí hemos tenido una preciosa amistad a través de correos, porque la pandemia hizo que una de sus cartas tardara 8 meses en llegarme, y ella se define como una perfecta analfabeta funcional del mundo digital. Entonces, ella no quiere nada de ordenadores ni de esas cosas, vive con su hijo, me escribe lo que me quiere contar, se lo dicta a su hijo lo teclea y me lo manda por correo, y yo le contesto, lógicamente. Además, me llamó un día, me dice: ¿sabes quién soy? Dice: soy Carmen. Dice: es que tengo tarifa plana. Digo: ah, qué bien. Y bueno, tenemos conversaciones cada semana. Ya tiene 90 años ahora, súper lúcida. Antes hablaba Luis Alberto de querer ser un niño, ¿no? Carmen ha mantenido la inocencia de la mirada de los niños, de la niña que fue a Rusia toda su vida. No ha odiado, no ha sentido sentimientos negativos hacia nada. Siempre ha mirado con luz y con esperanza el mundo, y ahora está muy triste, os podéis imaginar, porque está viendo la guerra de Ucrania. Aquellos niños los acogieron en 16 casas de niños y a ella le tocó la de Jersón, en Ucrania, que todos habéis oído hablar ahora en los telediarios. Yo doy unos recitales con otra actriz y con un acordeonista maravilloso que nos acompaña con temas vascos, rusos y mexicanos en institutos,
en centros culturales, en prisiones. Y cuando vamos a institutos siempre les hablamos de eso, de Gersón, que esos cuerpos tirados, asesinados en las calles, posiblemente son nietos y nietas de los niños que iban a jugar con Carmen. Eso les hace recapacitar y decir, este hombre no me está hablando de la guerra de la independencia ni de Napoleón, me está hablando de algo de ahora, ¿no? Y es tremendo pensar cómo ha cambiado el mundo en apenas 80 años. Hemos pasado de enviar nuestros hijos allí para ponerlos a salvo de la guerra a que ellos nos tengan que mandar a los suyos. Y yo me estoy enrollando demasiado. O sea bien, es un placer escucharte. Lo que sí quería es deciros que Carmen tuvo una preciosa amistad con tu padre, Carmen, y que gracias a tu padre ella fue poeta y es poeta. Para mí una de las mejores poetas que he leído en mi vida. Y adora a tu padre, tiene un recuerdo de él imborrable. Contaba muchas anécdotas de cuando le conoció en Moscú, cuando él viajó allí después de la Segunda Guerra Mundial y quiso comer con los niños, no todos los niños de la guerra, sino aquellos que tenían a sus padres en México. Y Carmen tenía 17 años, llevaba 12 o 13 sin ver a su padre y se puso a llorar porque decía, este señor que está aquí conoce a mi padre, lo ha visto y yo no. Pensad que cuando estuvo 20 años en la Unión Soviética ella se olvidó de hablar español y tuvo que reaprenderlo porque cuando fue allí decía que tenía una gramática y un léxico de una niña de 5 años. Y siempre comentaba que aquel empuje de encontrarse a una persona que había estado con su padre le ayudó a tomar la decisión de irse a México para estar con él, ¿no? Perdona, que me sigo enrollando. No, muy bien. Has traído dos libros de ella. Me gustaría pedirte, sí, ya que los traes, Carlos, que leyeses al menos un poema, de uno de sus libros. Quería leer uno de los poemas de esos que os he hablado, que me impactó tanto, ¿no? Se llama La guerra y yo. Caminos, kilómetros de tiempo. Nada puede apartarme de la guerra, de sus muertos escondidos en mi infancia. Y la vida nada sabe de este hoyo abierto aquí, en mi corazón. Beben tierra los ríos como antes, las estrellas se persiguen en el mar, el monte se hace altar para la nieve y el sol deja que la sombra juegue contra el árbol. Todavía los niños juegan a la guerra y la flor es asombro y soledad. Es tarde y quiero dormir, pero la noche está llena de muertos. Iza el miedo sus alas nocturnas. ¿Acaso es la guerra? Quiero ser manos, muchas manos, para matar la oscuridad. Un rocío de luz entra en mi mañana. Los árboles se embriagan de aurora. Los hombres cruzan el pasto húmedo de la noche. Madrugan los caminos. Bosteza la calle. Una mujer quiere barrer el nuevo día con su vieja escoba. Y en la orilla de un colegio, dos niños luchan mientras los otros ríen. Ya nadie habla de la guerra. ¿Qué hago con los muertos? Ese para mí es un poema que es un canto a la paz más necesario que nunca. Antes hablabas, Guillermo, si la poesía podía mejorar este mundo. Yo creo que con más versos y menos balas este mundo realmente iría muchísimo mejor. Totalmente de acuerdo. Yo creo que se merece un aplauso ese poema y cómo lo ha leído Carlos. Muchísimas gracias. Antes comentabas que los altibajos que dan nuestra profesión de actores y actrices. Y en efecto, en el 2016 yo estaba pasando una de esas etapas en las que nadie se acuerda de ti, nadie te llama. Y llegué un día a casa, vivo con mi madre, entonces tenía 84 años, también es poeta, o como dice Carmen, esta es de los nuestros. Y llegué, no tenía dinero para comprar comida, no tenía. Y le dije a mi madre, oye, me voy al metro a leer unos poemas, a ver si...
si me dan algo y podemos comer hoy. Y me dijo, pues voy contigo. Le dije, hombre, mamá, tienes 84 años. Y me dijo, ¿qué pasa? ¿Que yo no soy actriz? Y bueno, dije, pues vamos allá. Llegamos a la estación de metro, el primer tren venía lleno de gente. Le dije, mamá, hay demasiada gente, ¿no? Y lo dejamos pasar. El segundo venía vacío. Le dije, mamá, aquí no hay nadie, ¿no? Y el tercero dije, venga, lo cogemos, pase lo que pase. Y así fue. Entramos en el vagón y yo me presentaba sin careta. Yo cogía el micro y decía, hola, soy Carlos Olaya, soy actor, me recordaréis de series como El tiempo entre costuras, Acacias o algunas de esas. Y ella es mi madre, también es actriz y poeta. Y como más del 95% de nuestros compañeros y compañeras de profesión, estamos en paro. Hemos venido aquí solo por dos motivos. Uno, leeros unos poemas por si nos queréis echar una mano. Y el otro, advertiros de que os están robando. Porque si los que nos dedicamos al mundo de la cultura laboralmente, ese es nuestro trabajo, no podemos vivir con dignidad de nuestro trabajo, a quien le están robando la cultura es a todos vosotros, ¿no? La gente reaccionaba muy bien a aquello, ¿no? Y recuerdo que en uno de aquellos vagones había 5 chavales adolescentes, gitanos, que me vieron entrar con el micro y me dijeron, ¿tú eres actor? Dije, sí. Dice, ¿y ella quién es? ¿Tu representante? Digo, no, es mi madre y es actriz. Tal. Y les dije, oye, ¿vosotros sabéis lo que es la poesía? Y me dijeron, ni puta idea, tío. Digo, pues no te preocupes, me vais a ayudar. Mira, yo me pongo de cara al público con mi madre y vosotros formáis un semicírculo detrás nuestro y nos vais a ayudar. A eso se le llama coro griego, ¿vale? Venga, pues voy a leer un poema de José Agustín Goytisolo, que era un gran poeta, se llama Autobiografía y repite un verso que dice, no sirves para nada. Cuando yo vaya a decir ese verso, levantaré la mano y vosotros desde atrás gritáis, no sirves para nada, ¿de acuerdo? Y todos los chavales, vale. Y sí, así lo hicimos. El público del vagón se quedó alucinado de ver aquella improvisación que fue maravillosa. Y yo me quedé muy feliz porque vi en la cara de aquellos chavales que la poesía había entrado ahí. Muy bonito, muy bonito. Un ejemplo. Fíjate, Carlos, casi un ejemplo de la estación azul que creaste dentro de un vagón de tren en una estación de metro. Creo que de Carmen Castellote tenemos un regalo, ¿no? Un audio, ¿no? Hay un audio maravilloso que ella quiso grabar para esta ocasión. Creo que lo podemos escuchar. Creo que sí. Puente Genil tiene para mí un significado especial, por ser la patria chica del insigne poeta Juan Rejano, un exiliado ilustre. Fue amigo de mi padre y a mí también me favoreció con su amistad. A su magnanimidad debo la publicación de mis primeros poemas, una plana entera dedicada a mí, que humildemente me acerqué a él para que me diera una opinión. De un tajo me sentí poeta, pues no cualquiera figuraba en las páginas de uno de los más prestigiosos suplementos culturales de la capital, que Rejano dirigió casi hasta su muerte con rigor y dignidad. Dio a conocer a muchos poetas y no escatimó en aconsejar a cuantos se le acercaban. Artista fino y luchador incansable, siempre estuvo interesado por los problemas de su amada España, a la que nunca regresó. Murió, como tantos otros, en el exilio. Lo recuerdo afable, un andaluz típico, llenando salones con sus recitales, pues aunque no vivió de la poesía, vivió para ella.
Fue también un gran prosista y un orador. Como dato anecdótico, amaba a los gatos y tenía uno al que le permitía hurgar entre sus versos sin siquiera amonestarlo. La villa de Puerto Genil tiene una tarea impostergable: no olvidar jamás el nombre de Juan Rejano, quien la sacó de sus estrechos límites para hacerla universal. Carmen Castellote. Muy bien, qué bonito. Creo que la mejor manera de abrochar esa voz, esa memoria, esa lección de cómo no debemos de olvidar nunca la memoria, porque somos hijos de ella y somos responsables de que tenga futuro la memoria, sería abrocharla con un poema, ¿no?, de su libro que nos va a leer Carlos. Sí, comentaros que le pasé este audio a Luis García Montero, y porque se quedó fascinado cuando conoció a Carmen. Y yo pude conocerla en julio de este año y, bueno, sigo enamorado de ella. Ella me dijo, ay, ¿por qué no viniste 5 años antes?, ¿no? Pero bueno. Y Luis me dijo, qué bonito. Dice, al equivocarse y no llamar Puente Genil, sino Puerto Genil al pueblo, dice, lo ha hecho universal. Dice, con ese error que dice que va a expandir esa poesía, ¿no?, por todo el mundo, y el nombre de Juan Rejano. Quería acabar con un fragmento de uno de los poemas de Juan, que precisamente le leyó a Carmen en su casa pocos días antes de morir. Es de la tarde, lógicamente. La tarde es ya mi casa transitoria, donde todo es aún joven, hasta las telarañas de los sueños remotos. Ni espacio conocido ni lugar tiene, pero puedes llegar a ella por calles que relumbran a cal, a espliego huelen, y cercanas al río no sé cuántas imágenes guardan de mí. A la puerta, sentado, volar miro las raudas golondrinas. No estoy solo. Me acompañan las viejas cicatrices, los nombres de aquellos que a mi lado cayeron. Poco acaso para ti, fastidioso tal vez, mas no te inquietes. Entra. Si alguna historia triste suena en mis labios, también oirás el agua dialogar con la piedra, y nardos y jazmines, bajo un viejo granado, te hablarán su lenguaje. Pasa, pues, aquí tienes la morada de un hombre que aún busca su morada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Quería Carmen, quería regalarte los 2 libros que ha publicado ya Torremozas de Carmen, que son Cartas a mí misma, las cartas que la Carmen de hoy le escribe a la niña que fue a Rusia, y Kilómetros de tiempo, su obra completa, poética. Ella me dijo que Kilómetros de tiempo es porque para los exiliados la distancia nunca se ha medido en metros, sino en años, porque saben que no pueden volver. Ahora se va a publicar dentro de 2 o 3 semanas, ya ha entrado en imprenta, Clamor de Aldabas, que son sus cuentos completos. Me hubiera gustado tenerlo, pero no he podido sacarlo todavía. Y es un libro maravilloso, se llama Clamor de Aldabas, porque en uno de sus versos ella dice, tu ausencia es una aldaba en mis sienes. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Carlos Olaya, gracias. Qué bonito